Bienvenidos a Políticas Públicas 2030, este programa que va por el aire de Ecomedios 1220. Hoy, bueno, con la presencia del doctor Pablo Neira, director médico del Hospital Ricardo Gutiérrez, y como siempre, bueno, Jorge Neira y Miguel Secchi. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor Horacio Fernández, como siempre por su tarea de producción. No es reiterativo decir que la producción es antes, durante y después del programa, porque en menos de 48 horas su resultado se difunde por todo el país, porque la idea es que sea netamente y realmente un programa federal. Bueno, hoy nos convoca, antes de darle la palabra al doctor Jorge Neira y Pablo Neira, tenemos dos Neira y dos lujos. Quiero expresar que es un día muy especial, muy especial. Cuando nosotros hablamos del grupo MEDEO, que es el capítulo médico del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, el cual me toca circunstancialmente presidir, apuntamos fundamentalmente a las políticas públicas en salud. Cuando hablamos de políticas públicas en salud, queremos decir sintéticamente que converge la estatal, la salud estatal y la privada en la salud pública, pero estamos absolutamente persuadidos de que, y esto ya posiblemente es un concepto mío, y ratificarán después o no los doctores, se necesita una revalorización de la salud estatal, para llamarle de alguna manera, para diferenciarla, repito, de la privada, porque es donde accede, creo yo, el 80% de la población, sea por una vía o por otra. Inclusive muchas empresas de medicina privada también recurren al hospital estatal. Sinónimo de hospital estatal, sinónimo de eficiencia, sinónimo de prestigio, prestigio bien ganado, no lo popular, sino el científico, el efectivo, el eficaz, donde la gente va con confianza, es el hospital Ricardo Gutiérrez, que está cumpliendo, después nos dirá la fecha exacta, pero si no es el día de hoy, se está durante el mes de abril. Ahora Pablo nos identificará. 150 años de una existencia muy, pero muy confiable. Todo el mundo elogia la actividad del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez por su eficacia, eficiencia, contención, calidad, sustentabilidad y sobre todo, al hablar de un hospital de niños, tenemos que pensar que esa tarea de empatía se extiende no solamente a un niño, sino también a un grupo familiar que tiene sus preocupaciones, sus exigencias, sus pedidos. Así que no hay una tarea más loable que atender a niños y familiares. Por más que en otras especialidades también los familiares formen parte de la consulta, por llamarlo de alguna manera. Bueno, pero yo mandándole un muy fuerte abrazo al prestigiosísimo director médico del Hospital de Niños actual, Pablo Neira, le daría la palabra a su hermano prestigiosísimo también, y esto, no, por favor, no hay nada de efectismo, sino que hay una profunda admiración hacia ambos. Doctor Jorge Neira, estás en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias Miguel, gracias Horacio como siempre. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola. No te digo tanto tiempo porque hablamos ayer, pero bueno, como Miguel decía, estamos en pleno festejo, ¿no?, de los 150 años, que es el 30 de abril. Contanos un poquito cómo va a ser el tema del acto y esas cosas, porque después me gustaría retomar un poco a partir de ahí, de los 150 años, de hace 150 años,
cómo evoluciona el hospital y algunos hitos especiales, como el tema, como hablábamos el otro día, de la polio en 1956. Así que, ¿por qué no nos contás un poquito cómo empieza, cómo va a ser el acto el 30, que va a ser multitudinario y que se van a hacer reconocimientos a algunos profesionales destacados del hospital? Así que, bueno, contanos un poquito para que la gente sepa cómo fue la historia del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Hola, buenas tardes. Gracias, Miguel, por las palabras. Gracias, Jorge. Ya contaste casi todo, así que ya está, el día No, del la acto. introducción nomás. Bueno, este año cumplimos 150 años el 30 de abril, como dijiste, y tenemos preparado durante todo el año una serie de eventos, algunos científicos, otros culturales, otros de encuentros, de festejos. Pero bueno, en principio el 30 de abril va a haber un acto en la entrada histórica del hospital, que es Gallo 1330, por la mañana, donde está el monumento a Ricardo Gutiérrez y donde era la entrada original del hospital. Va a haber un acto donde, además de estar las autoridades del Ministerio de Salud, las autoridades del gobierno de la ciudad, va a haber invitados especiales y vamos a reconocer algunos de los que hicieron historia en el hospital. La verdad que fue muy difícil la selección porque hay muchísimos y no teníamos tanto lugar ni tanto tiempo para homenajearlos en esta oportunidad, los homenajearemos en otro momento, pero decidimos desde cada departamento, el hospital tiene 6 departamentos médicos y técnicos, decidimos dar 2 o 3 por cada departamento, o sea que va a haber 3 por cirugía, 3 por clínica, y por enfermería, bueno, por todos los sectores del hospital va a haber un reconocimiento a ellos. Eso está en principio el día del acto del 30 de abril. Bueno, y contanos un poquito cómo fue la historia, porque el Hospital de Niños no estuvo siempre ahí en la calle No, Bustamante Ogallo, ¿no? Estuvo en otro lado y después cómo se mudó hace 150 años. ¿Por qué no nos sí. contás un poco cómo empieza? Bueno, primero la historia del Hospital de Niños empieza unos años antes de 1875, que fue cuando se inauguró, con una relación entre la Sociedad de Beneficencia de esa época, que ha sido fundada por Rivadavia 50 años antes, y que era la encargada de hacer los hospitales en ese momento, hospitales nacionales. Y conjunto a Ricardo Gutiérrez, que estaba en Francia, y otra serie de médicos de la época, se decidió realizar un hospital exclusivamente para pediatría o para niños. Existía la Casa de los Niños Expósitos, que está desde 1776, que en realidad fue hecho hospital en 1910 más o menos. Pero este fue el primer hospital realizado exclusivamente para pediatría, Estamos hablando, Pablo, del Elizalde, para que la gente del ubique, Elizalde, digamos, Casa Cuna, Casa Cuna, Niños Expósitos, todo eso, como la todo gente eso, todas porque las a veces la gente denominaciones. confunde las instituciones. Claro, no. Un Nosotros, hospital general pediátrico o de agudos pediátrico, sí, Elizalde, ¿no? Pedro Elizalde. para los viejos pediatras de los hospitales públicos es el Niños y el Cuna, Claro, pero es niños el del Hospital Cuna. de Pediatría Pedro Elizalde y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Ambos de la ciudad de Buenos Aires. Está el Hospital Garrahan, que es un hospital que es nacional y parte de la ciudad. Todos esos están dentro del ámbito de la ciudad. Pero bueno, entonces estábamos en estas reuniones de los pediatras que estaban en Francia, que era Ricardo Gutiérrez y la Sociedad de Beneficencia, y se dispuso comprar una casa en la calle, lo que sería ahora Virrey Liniers y Hipólito Yrigoyen, antes llamado Victoria, una casa con 40 camas que iban a ser destinados para varones y para mujeres. El día de la inauguración era el 29 de abril de 1875, está todo dispuesto, pero hubo una tormenta muy importante esos días en la ciudad, por lo que no se podía llegar tan lejos, según cuenta el diario, la nación de esos días, porque estaba anegado las calles, o sea, no podían llegar, se pasó la inauguración para el día 30 de abril. Y es muy llamativo porque si uno ve la placa que está puesta en el Hospital de Niños de la Fundación, dice 29 de abril, pero la Fundación, en realidad el acto se hizo el 30 de abril de 1875. También cuando se estaba haciendo la inauguración del día ese, el 30 de abril, ya el hospital estaba lleno. Ya se habían, todas las camas estaban
cubiertas por chicos porque no había hospitales para niños. De hecho, es el 14º hospital del mundo para pediatría. El primero fue en Francia, nosotros fuimos el 14º, primero en Latinoamérica. Duraron 6, 7 meses en ese lugar. Ahí ya después, el primer director no fue Ricardo Gutiérrez, porque está en Francia todavía, fue Rafael Herrera Vega, que era un médico venezolano, padre de Marcelino Herrera Vega, que fueron los que donaron la sede actual de la Academia Nacional de Claro, Medicina. tal cual. Pero Y bueno, la Rafael historia. Herrera Vega fue el director durante 3, 4 meses de esta sede. Volvió Ricardo Gutiérrez de Francia y se hizo cargo de la dirección. Y los primeros médicos que tenía el hospital de niños, o el hospital San Luis Gonzaga, que así se llamaba, eran Rafael Herrera Vega, Ricardo Gutiérrez, Ignacio Pirovano y el practicante era Ramos Mejía, José Ramos Mejía. Esos eran los primeros médicos que tuvo el hospital. A los 6, 7 meses, el año siguiente, se mudaron a la segunda sede que tuvo el hospital, que era en Arenales 1462. Ahí empezó con un edificio, con unas casas un poco más grandes y tuvieron 20 años ahí. Que fueron comprando distintas casas cercanas a la casa original y fueron haciendo casas y tenía un jardín muy llamativo que lo había diseñado Carlos Tais, el famoso arquitecto que hacía los, eh, los jardines de la época. Ahí duraron... Para que la gente sepa, el Parque 3 de Febrero es un Sí, claro diseño de Thais. Yo tuve la oportunidad de sobrevolar con helicóptero el Parque 3 el parque y es precioso, lo mismo que el botánico, ¿no? Uno ve el botánico de arriba, es una estructura simétrica, es precioso verlo de arriba porque desde abajo uno pierde la noción de lo que recorre. Pero cuando uno lo ve de arriba es hermoso y que todo eso se lo debemos a Carlos Thais, que es de la época 1880, 1800 y pico, ¿no? claro, exactamente. Bueno, ahí en esa sede de la calle Arenales, que después terminó siendo el hospital oftalmológico, que fue después el Hospital Santa Lucía, esa sede. Bueno, con el tiempo empezaron a crearse algunas especialidades, enfermedades de la piel, enfermedades infecciosas, empezaron a haber obviamente muchos más médicos. También quedó corto rápidamente, no, les quedó también chico el lugar. Entonces empezaron también la sociedad de beneficencia con Ricardo Gutiérrez y los cirujanos Máximo Castro, bueno, una serie de ya más médicos, a pensar que tendrían que mudarse a un lugar mucho más grande. Entonces lograron adquirir la manzana, que es donde estamos ahora, de las calles Sánchez Bustamante, Paraguay, Mansilla y Gallo. Y en el año 1893 empezaron la obra que consistía básicamente en dos pabellones, uno quirúrgico que era el pabellón Pirovano y uno clínico que era el pabellón Ricardo Gutiérrez, para mudarse a ese lugar. Se mudaron en 29 de noviembre de 1896, donde se inauguró la sede actual del hospital, con la salvedad que ya habían fallecido ese mismo año Ignacio Pirovano y Ricardo Gutiérrez. Así que Gutiérrez no llegó a ser el director de la sede esta, sino fue su cuñado, que era Arga, que fue el primer director de esta sede. Entonces ahí estamos en esta sede de hace 129 años, en Gallo 1330. Impresionante, ¿eh? Y bueno, a mí me parece que es muy interesante la historia porque uno tiene que hacer el recorrido para ver quiénes pasaron por ahí. Fíjate que pasó Ramos Mejía, pasó Pirovano, pasó Ricardo Gutiérrez, en fin, pasaron los Herrera Vega, que para nosotros en la academia tienen tanta importancia, porque además de donar, digamos, la sede de la academia, como dijiste, también donaron la escuela que está al lado. Y sobre todo el impacto que en ese momento tenía Francia, ¿no? Francia, ellos, muchos de los que estuvieron, de los médicos de esa época, se formaban en Francia, ¿no? Todos venían, digamos, todos traían un importante. De hecho, en Francia, en la Segunda Guerra, hubo un hospital argentino creo que en París. Así que esto para que se vea el vínculo que había en ese momento con Francia. Bueno, sigue avanzando el hospital, empieza a funcionar, todo bárbaro. Y aparece otro hito que a mí me parece, que lo hablábamos el otro día con vos, que me parece fundacional en el sentido de lo que son los cuidados críticos, tanto pediátricos como de adultos, que fue la epidemia de polio. Yo tenía 5 años, vos todavía no habías nacido, yo tenía 5 años y me acuerdo, porque me acuerdo lo que significaba, digamos, una epidemia. Creo, si no me equivoco, hubo 6.000 casos de parálisis. Parálisis significa parálisis completa, ¿no? Sí. Porque cuando uno ve las tasas que tienen con los americanos, parecen la nuestra más alta, pero en realidad los americanos ponían, digamos, todos los parálisis totales y los parciales. Pero lo que es interesante es el impacto que tuvo en la población cuando no había casi nada, ¿no? Y ahí aparece un desarrollo muy importante
Lo que yo siempre digo que es la sala 3 y vos me decís que no. Pero bueno, que nos cuentes un poquito cómo fue la historia. Esa, digamos, esa época es la época de la tracotomía, la primera tracotomía que se hizo en Suecia, y la primera ventilación mecánica que se hizo con una bolsa resucitadora. Estamos hablando de 1956. ¿Por qué no nos Sí, contás un poquito cuál fue el impacto y sobre todo el desarrollo que el hospital tuvo a partir de ahí? sí, sí, la gran epidemia de polio fue en 1956. La polio obviamente empieza antes y ya el hospital había preparado una sala de fisioterapia, se había creado en 1915, en 1916, el Liceo Ortiz la había creado, que es donde está actualmente el pabellón Tamini, que es el pabellón donde está kinesiología, lo que está cerquita de la esquina de Mansilla y Sánchez de Bustamante. Ahí se hacía la rehabilitación de los pacientes, como decís vos, que quedaban con deformidades, con parálisis, bueno, se hacía toda la rehabilitación en ese sector, que después empezó a seguir un traumatólogo, empezó a ser el jefe, que era Lucero, Bismarck Lucero. Pero cuando empezó la epidemia, la gran epidemia que fue en 1956, los hospitales de la ciudad de Buenos Aires, tanto el Muñiz, el Lizalde y el Hospital de Niños, tuvieron que enfrentar a esa situación de una enfermedad en niños, por lo general eran en niños, que producía parálisis de los músculos de los miembros inferiores, superiores y de los músculos respiratorios porque no podían respirar. Entonces en el hospital se creó una unidad que era la unidad 13 de patología respiratoria, que después, como decís vos, fue la unidad 3, centro respiratorio, como se llama ahora. Pero en ese momento la unidad estaba dirigida por un otorrinolaringólogo, endoscopista, que era Arauz, y lo que tenía era que había médicos de guardia todos los días, que, claro, que son todos los nombres son todos próceres ahora de nuestro, que era bueno, hay Arauz, Álvarez, que fue un clínico y neumonólogo muy importante para nuestro, como se llama, para el hospital, Discornia, que después fue jefe de endoscopía de nuestro y del Garrahan, donde fue Fonseca, que fue académico también, Después vamos a tomar eh, este tema, vamos a tomar este tema. Hablemos ahora de de los, esto primero. sí, Fonseca Otorrino también, ¿no? otorrinos, y muchos eran otorrinos, son neumonólogos, o los que se dan de patología respiratoria, y empezaron a venir después de una buena unión con ALPI, con la asociación ALPI, también que lograron destrabar la importación de pulmotores, porque no había los ventiladores convencionales que tenemos ahora ni cerca, entonces la única opción era ponerlos en pulmotor, que eran esas corazas de hierro que eran como un submarino chiquitito donde el paciente se metía hasta Claro. la Que le cabeza y salía quedaba solamente la con la cabeza, se cabeza le salía afuera. solamente la cabeza, que tenía un espejito para mirar. Claro, exactamente. Y ahí tanto el Hospital de Niños, el ISAL, el Muñiz con Roscoroni, bueno, todos esos fueron los que atendieron los 6.000 pacientes que decís vos, que es verdad que son los que hubo en la epidemia del 56. Y Empezaron con para las sumar a lo que prácticas. vos decís, para sumar a lo que vos decís, porque eh, que son contemporáneos, ahí es donde se crea el Centro Respiratorio María Ferrer, claro, lo hicieron Roncoroni y Agres, digamos, los dos miembros de la academia, digamos, y que estaba en el predio del Elizalde, digamos, al costado del Elizalde, ¿no? Y claro. en el medio se generó una cosa que se llamaba la Casa Vitra, que era donde quedaron, digamos, durante muchos años, no sé si todavía seguirá alguno viviendo, porque estaban los que habían quedado en pulmotores en forma crónica, con parálisis completa, que cada uno tenía su departamentito y con camas oscilantes, porque es otra cosa que también hay Claro. que tener en cuenta, que la gente por ahí no se da cuenta, pero una cama oscilante es una cama que oscila de arriba para abajo 16 veces por minuto, ¿no? Y bueno, me parece que justamente coincide con este gran desarrollo de lo que es los cuidados críticos, porque así empiezan los cuidados críticos con estos dos focos, el Centro Respiratorio María Ferrer y, y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, ¿no? Claro, pues si bien las terapias intensivas en el país se crearon o iniciaron en el 72, 73, eh, la- lo que hacían los médicos de esa época era cuidados críticos, porque Claro, manejaban la claro. ventilación, monitoreaban las 24 horas al paciente, y era lo que hacemos nosotros, ¿no? Estas unidades de cuidados críticos, como llamamos nosotros, es lo mismo. Pero bueno, ahí empezaron los primeros, y cuando uno ve en el mundo, en Suecia, en Estados Unidos, empezaron en esa época.
también, Sí, finales de Fernández, 50. la unidad de cuidados intensivos de Fernández es del año 67, y más o menos para esa época, también la del Argerich, digamos, empezaron recién, pero como vos bien decís, hay como un gap, ¿no? De Claro, unos 10 años hasta la implementación de unidades de cuidados críticos, ¿no? claro, en nuestro hospital se creó en el 72 la unidad de terapia intensiva, pero ya desde el 66 Mendilarzo, que fue el primer jefe de terapia intensiva, ya tenía unas camas en un sector, en la unidad 1, donde es ahora el pabellón pirobano nuevo, que es la biblioteca. eh, Ahí atendía a los pacientes más críticos del hospital. Pues después en el 72 se logró una unidad propia, donde es el actual hemoterapia ahora, con 8 camas, que fue la primera terapia intensiva que tuvo el hospital. No, bueno, ahora después pasamos a tener 2 lugares, 2 unidades nuevas y ahora contamos con 29 camas de terapia intensiva en estos 50 años Pablo, de recorrido. Sí, Pablo, sí, Miguel. una pequeña interrupción. Sí. Eh, yo admirado y de lo que ustedes están relatando, ¿por qué se producía esta, llamémosle, convocatoria de los mejores al hospital de niños en relación al país, en relación a la ciudad? Porque calculemos que para esa época habría, supongamos, en vez de 47 millones de habitantes, 37 millones en el país. De dónde viene esta atracción por estos profesionales de primer nivel de concurrir o de dedicarse al hospital de niños? No sé si solamente el Gutiérrez o el Elizalde, como ustedes marcaron. ¿Qué es lo que lo atraía, que atraía esa calidad, esa sabiduría? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué los motivaba a a juntarse, digamos? Eh, bueno, cuando empezó la época del hospital no tenían muchas opciones. Los pediatras se formaban en los hospitales públicos y era el hospital Gutiérrez era el que estaba dispuesto a aceptarlos y fue el que empezaron a poder desarrollarse todas las especialidades. Después, en la época de la epidemia, esto de la epidemia de polio en el 56, ya estaba el Hospital Izalde también, y uno cuando lee la historia del Hospital Izalde también hay grandísimos médicos que se formaron y se desarrollaron en el Izalde, como actualmente se siguen formando y desarrollando. Sí, pero ahí, Eh, siguiendo lo que vos decís, Pablo, me parece para contestarle a Miguel más concretamente de lo que preguntaba, algunos se formaron en el hospital y fueron después grandes profesionales. Y no es que fueron grandes profesionales cuando llegaron. Y el no, hospital es un gran generador de recursos humanos. Y toda su vida ha sido un gran generador de recursos sí, humanos. Y me parece que además de algunos destacados que estaban, esos destacados que estaban supieron formar gente y muchos de los muy buenos de ahora eran como residentes, como fuimos todos. Bueno, en esa época todavía claro, la bueno, residencia no había empezado, porque la residencia del 62. Pero yo recuerdo cuando yo 58. empecé la residencia en el año 75, el Hospital Gutiérrez, nosotros éramos 8 residentes de clínica en el Fernández, y el Hospital de Niños, no sé si tenía 70 residentes de clínica. Así que para nosotros era siempre la meca era la formación profesional del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez. Y me parece que eso tiene mucho que ver lo que vos decís, ¿no? No es solamente que la gente era muy buena cuando llegó, sino No, claro. que se Bueno, formó, digamos, muy bien en un hospital. mira, A eso apuntaba mi pregunta. la residencia en el hospital se creó en 1958 de la mano de Carlos Antonio. Claro. Y empezaron la de clínica, después empezó la de cirugía y ahora tenemos 14 residencias básicas y 14 residencias de posbásica. Y seguimos siendo el hospital que más residentes tiene en el hospital, en el país. Sí, es una... Pablo, nos olvidamos de nombrar al primer jefe de la terapia intensiva del hospital. Mentilarzu, lo dije. Javier, Javier, claro, Javier, Javier que Mentilarzu. fue para todos nosotros, fue Javier un Mendilarzu prócer, un fue, prócer. empezó en el 66 con esto de estar recorriendo y llevarse los pacientes más graves, que nos miraba como medio así loco, y no, bueno, fue el primer jefe, después fue al Garrahan y fue jefe de terapia del Garrahan hasta su jubilación y falleció el año pasado. Sí, es un gran referente para nosotros. Pero bueno, el hito de la residencia no es menor. Yo ayer estaba hablando con uno de los que va a ser homenajeado, un cirujano, y le preguntamos cuál para él fue el hito fundamental en el desarrollo del hospital
y no lo dudó, dijo la residencia. No, claro, tal El cual. comienzo de la residencia. A nosotros nos cambió porque la residencia no solo genera formación de médicos y de profesionales y de kinesiólogos y de enfermeros, de todas las especialidades que se forman, sino también genera un ida y vuelta con el que está, con el que está siendo docente, porque tiene que estudiar más, perfeccionarse, capacitarse mucho, y eso es muy importante, y fue muy importante para el hospital. Por eso nosotros yo también me acuerdo de terapia intensiva, yo soy de la época que no había residencia de terapia intensiva pediátrica. Yo soy de la época que ni siquiera había especialidad, así que No, bueno, tampoco, no, está bien, yo no tenía, no quería llegar a tanto, pero nosotros nos formábamos, de hecho los terapistas, los que hacíamos terapia intensiva pediátrica, nos formábamos con las terapias intensivas de adultos. Acordate que obvio, hacíamos el curso superior de terapia de adultos. era SATI. Y de la Universidad de terapia, estudiando cosas que nosotros no vemos habitualmente, pero igual íbamos, estudiábamos, y después, recién en el 98, más por ahí, se creó el título de primero, nosotros nos recibíamos con el título de terapistas intensivos, después logramos con el 98 nos dieran el nuestro, que era el de terapia intensiva pediátrica. Y Claro, la bueno, vos pensás residencia, que yo era secretario de la sociedad cuando en 1993 dimos los primeros certificados de especialistas. claro, bueno, 1993, o sea, hace 32 años que... sí, el mío es del 96, así que, Por eso, sí, claro, claro, claro. sí, sí. A mí me parece que también fue un hito. Y esto que decía la residencia, ya estamos terminando la primera parte, por eso voy a ocupar un minutito nomás. Yo tuve oportunidad de estar en el John Hopkins, en la sala de Halsted. Halsted era el jefe de cirugía del John Hopkins, que era un tipo que hacía cirugía, sobre todo cirugía maxilofacial, parece que era muy buen cirujano, y tenía que operar rápido porque al paciente le dolía, porque en esa época no había anestésicos prácticamente. Y Halsted, bueno, fue la época donde aparece la cocaína como anestésico de superficie, entonces Halsted no solo la prueba con los pacientes, con lo cual tiene más tiempo para operar, sino que además tenían menos dolor. Él prueba la cocaína para ver cómo era, se hace adicto como Freud. Freud también se hizo adicto a la cocaína por el tratamiento que le hacían por su tumor mandibular o su lesión mandibular, que todavía está en discusión qué era. Lo interesante es que Halsted tenía un servicio de cirugía muy bueno, él era, en Boston, era de Boston, pero estaba en Baltimore en ese momento, y crea un lugar donde la gente iba a vivir con él para aprender a operar. Y eso por eso se llama residencia, porque la Claro. gente iba a residir con Halsted para aprender de él todas las técnicas y todas las estrategias, digamos, y ahí aparece el tema de la residencia. Y como vos bien decís, a mí me parece que la residencia es un cambio sustancial, conceptual, porque tenía que ver con más continuidad de cuidado, con más tiempo de cuidado, con más relación personal, porque los residentes tienen una cantidad acotada de pacientes. No sé vos qué opinás, pero a mí me parece que la residencia también es un hito grande. Bueno, y no es casualidad que haya sido Carlos San Antonio, porque Carlos San Antonio fue un preclaro en casi todas las cosas, ¿no? Bueno, Sí, vamos claro, al corte claro. y cuando seguimos hablando de Dale, Carlos San Antonio, que me interesa por otra cosa, y nos vemos enseguida. Bueno, entramos por dale, el mismo link. perfecto. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, concluido el corte comercial, bueno, continuamos con este muy, muy, muy interesante programa. Jorge. Muchas gracias, Horacio. Quedaba preguntarte por Pablo qué significó Carlos San Antonio para el hospital, ¿no? Porque me parece que también fue no solamente un hito por la residencia, sino por lo que generó Carlos San Antonio, ¿no? Como concepto, como concepto de la pediatría, como concepto del cuidado, como concepto de la ética. Me parece que fue un ejemplo muy interesante. También miembro de nuestra academia, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, para nosotros fue una figura para el hospital. Para nosotros, para el hospital fue una figura importantísima del siglo pasado,
del 21, del 20, perdón. Él se había formado y con Estados Unidos también, con Waldo Nelson. Nelson es el autor del libro más conocido de pediatría, donde nos formamos y estudiamos todo lo Claro. que es pediatría, estudiamos del Nelson. Bueno, él tuvo la suerte de trabajar con Nelson y ser amigo de Nelson. Volvió al hospital, era una persona de un conocimiento clínico muy importante, y era el maestro de todos los que estaban al lado de él. Él hacía rondas permanentes en el hospital hasta cualquier hora del día y era seguido por todos los compañeros y médicos más jóvenes que iban atrás de él como el gran maestro que fue, y siempre tenía, no la última palabra, pero lo que él decía por lo general tenía razón y le hacían todos caso porque era una figura reconocida para el resto, y eso, aparte seguía haciendo guardia hasta muy grande, eh, muy conocido, y él seguía siendo guardia igual. La persona de un conocimiento médico muy importante, de un prestigio no solo profesional, sino también humano muy importante para todos los que siguieron después de él. Él se fue en la época del 70, se fue del hospital, pasó al italiano, terminó trabajando ahí, pero siempre siendo un referente. De hecho, en la dirección del hospital hay dos cuadros, aparte de tener los cuadros de los que fueron directores del hospital, tenemos dos cuadros de dos médicos del hospital, que fueron obviamente, bueno, uno Carlos San Antonio y el otro Florencio Escardó, también una figura muy importante para el hospital. Dentro de las cosas, por ejemplo, que hizo Escardó fue nada más ni nada menos que lograr que las madres se queden al cuidado de los niños. Hasta esa época, en el 60, las madres se tenían que ir y quedaban los chicos solos hasta la mañana siguiente. Bueno, él logró que entendieran que no estaba bueno eso, que era mucho mejor que la madre estuviera con el nene, con el hijo todo el día. Y él logró, después de muchas peleas, logró eso, que después de muchos años también logramos que en terapia intensiva también pudiera hacer eso. Exactamente. Perdón, Bueno, Sí, Pablo y Jorge, sí, eh, yo creo que Pablo está resumiendo en Gian Antonio lo que hoy o hace ya en una disciplina relativamente nueva como es la bioética, se habla del humanismo médico, ¿no? Yo claro. creo que son reales fundadores en la práctica del humanismo médico. Me gustaría, en breves palabras, de parte de ustedes dos, cómo están viendo, sin perjuicio después continuar con el proceso histórico de acuerdo a su criterio, eh, este tema del progreso tecnológico, porque ahora parecería que hasta la inteligencia artificial reemplaza al humanismo médico, a la ética y a la, perdón, no es que descarta la ética, pero sí hay una discusión planteada en la actividad de ustedes que les exige una redimensionamiento del diagnóstico y del tratamiento, ¿no? El progreso tecnológico. Sí, a mí me parece que el progreso tecnológico es muy importante, es necesario, eh, pero siempre tiene que estar combinado con la parte humana de la medicina. Yo no concibo la medicina si no es humana. No tiene que seguir siendo en cualquier aspecto, cualquier cuidado que tenga el paciente, ya sea del cuidado mínimo al cuidado intensivo. El humanismo es el que tiene que estar presente. Obviamente, nosotros tenemos que acceder a todos los adelantos tecnológicos porque también demuestran que eso mejora el pronóstico de los pacientes. Pero tiene que ir de la mano del humanismo, que si uno piensa cómo era la medicina 50 años atrás y ahora, y bueno, hay muchos momentos que se están perdiendo por diversos motivos de índole social, económica, laborales. El tiempo de escucha y el tiempo de estar con el paciente no es el mismo que era antes. También gracias a la tecnología los tiempos de diagnóstico son mucho más rápidos también, pero por eso me parece que tenemos que combinar, no sé qué opinas Jorge vos, combinar lo mejor de la tecnología, que sin duda mejora el pronóstico de los pacientes, con seguir manteniendo el humanismo que es nuestra profesión.
Absolutamente, yo creo que yo comparto eso, cosas plenamente. Nosotros siempre que yo trabajé en una unidad de cuidados intensivos como jefe, y la unidad de cuidados intensivos era abierta a la familia. Eso lo aprendí de ustedes, de los pediatras, como vos decís, de Escardó, pero también de los Larguía, de Garrahan, gente que eso para, digamos, que fue para mí, digamos, una clarificación de cómo tenía que ser el cuidado, ¿no? No existe la tecnología sin el cuidado, por eso es siempre curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre, ¿no? Ese famoso Claro, frase que todavía nadie sabe bien de dónde salió, pero lo cierto es que me parece que tiene mucho que ver con la actividad médica. Y estaba pensando que lo que vos decías, ¿no? Y lo que decía antes Miguel con el tema de dónde salieron todos estos tipos tan importantes. ¿Por qué no nos contás un poco lo que vos estuviste revisando de cuántas personas del Hospital Gutiérrez ingresaron a la academia? bueno, ahí tuvimos el fin de semana, esto vamos a contarlo con Jorge, hay una serie de idas y vueltas, porque nosotros tenemos contados 12 académicos, después en el ida y vuelta con Jorge aparecieron dos más, eh, que logramos identificarlos también, y también que Ricardo Gutiérrez fue académico honorario. Pues eso lo podés decir vos mejor que yo, que Jorge, porque al principio la academia era muy pegada a la Facultad de Medicina. Y Sí, ahí bueno, Ricardo, claro, no te olvides que la academia surge en 1822, ¿no? Cuando vos claro, estás hablando de Rivadavia y que después hablaste de 1875, de lo que era la Sociedad de Beneficencia y de esas cosas, el protomedicato, si vos vas por claro, San Telmo, enfrente de la iglesia de San Telmo está la sede, donde estaba la sede del protomedicato, y es cierto porque Juan Fernández estaba, también creo que fue miembro de la academia, pero también estaba en la universidad. Era una cosa muy mezclada todavía porque recién claro, empezaban todas esas estructuras. Vos exacto, pensás que la Universidad de Buenos Aires es de 1820, tiene 2 años más claro, que la academia. Y la Academia de Medicina tiene, que es de 1822, es la segunda después de Francia. Así que así como el Hospital Gutiérrez es el primer hospital pediátrico de Latinoamérica, la Academia de Medicina es la segunda en el mundo, ¿no? sí, Y esto a mí me parece que justo tuvo que ver con ese grupo de gente entre 1822 y 1850, te diría 1870, por ahí decirlo, que es la primera época fundacional. Fíjate vos que el primer presidente de la academia fue Rivadavia, que no era médico, ¿no? claro, y sí, Pero de cualquier manera es cierto que en general hoy los médicos académicos correspondientes son los que viven a más de 100 kilómetros de la capital, porque originalmente la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires. Pensemos que nosotros antes de ser nación éramos provincias, ¿no? Éramos claro, provincias unidas. Y dentro de las provincias unidas, digamos, era la Academia Nacional de Medicina de Buenos Aires, estamos hablando de 1822, de la época de Martín Rodríguez. Así que eso es interesante para tener en cuenta. Y entonces ahí es donde se puso que el límite son 100 kilómetros. Se pasa de 100 kilómetros, los miembros de la academia que tenemos son correspondientes, hay correspondientes nacionales, hay médicos correspondientes internacionales, que son médicos a los que uno presenta, por ejemplo, David Coy, que es un cirujano de trauma que vos conocés muy bien, americano. Bueno, yo lo presenté como académico correspondiente internacional. Y después están los honorarios, ¿no? Académicos honorarios, que son académicos que por ahí no pasaron por el sitial, pero quedan honorarios. Los que son académicos, que son los hoy 35 sitiales, eh, pueden pasar, digamos, en algún momento académico emérito, que tienen los mismos derechos pero ninguna obligación, y algunos de ellos han sido presidentes de honor de la academia. Por ejemplo, Julio Uriburu, por ejemplo, bueno, Julio Uriburu fue el más conspicuo a quien yo conocí, porque cuando yo entré justamente era miembro de la academia, ya había sido presidente y presidente de honor. Así que, sí. ¿por qué no nos contás un poquito estos Bueno, 14 que encontraste? de los 14 y el honorario que es Ricardo Gutiérrez, porque Porque tuvo además algún... hay un tema particular. ¿Quién es el actual presidente de la academia? Sí, Miguel Podestá, que fue jefe de urología de nuestro hospital y que va a ser homenajeado. Ya lo Claro. sabe igual él que va a ser homenajeado también el 30 de abril. Nosotros tenemos entonces Ricardo Gutiérrez, que tuvo un problema con la facultad, por eso era que no fue académico, porque tuvo un problemita que fue bueno. Después al final hay dos versiones, dos libros, uno que le dicen que fue académico, es más, pone la tesis que tuvo sobre la mortalidad infantil, se habría sido su tesis, pero no figura en ningún acta. Y No, después en otro libro figura como que después le dieron el título de académico honorario, que por unanimidad. Dice que ahí tampoco tenemos mucha más acta que un libro. Pero bueno, después los que sí hay sitiales, los números son 14, 8 del área quirúrgica,
desde Pirovano, Rafael Herrera Vegas. En realidad los médicos de esa época eran quirúrgicos y clínicos. De hecho, la tesis doctoral de Ricardo Gutiérrez fue el uso de éter, del cloroformo, perdón, del cloroformo como anestesista. O sea que hacían todo, eran los primeros médicos, hacían todo. Pero bueno, tuvimos 8 de la quirúrgica, que los tengo anotados porque me voy a olvidar alguno, que estaba Pirovano, está Herrera Vega, está Máximo Castro, justo del Carril, y después Clinic, y bueno, Podestá, Miguel Podestá, que es el nuevo, el último del hospital de niños que entró, y después tenemos clínicos o especialistas como Bueno, habría que dermatólogos. contar a los Larguía que salieron del hospital. Larguía, los tengo acá, por eso Larguía fueron neonatólogos, Ah, fueron los son los médicos, creadores, claro, no, tenés razón, dale, dale. fueron los creadores de la neonatología, ¿no? Fueron del hospital de niños, de la sala 2 y crearon la neonatología y desarrollaron la neonatología en Maternidad Sardá. Después está, bueno, otro cirujano, José Enrique Rivarola, que los cirujanos del hospital, los grandes cirujanos, este doctor que habló de su residencia, cerca de 90 años, todos los consideran como un prócer para ellos, como el referente de la cirugía del siglo pasado. Rivarola, que era una dinastía de cirujanos. Los Rivarola eran muchos, eran de hecho otro fue director, el hermano mayor había sido director, tienen primos, todo del hospital. Arauz, el otorrinolaringólogo que estuvo en la pandemia de la polio, Arauz, Bergadá, César Bergadá, endocrinólogo, que fue presidente también de la academia, ¿no? Sí. Jorge, sí. Bueno, Vergada, los Larguía, padre e hijo, y Juan Antonio Guevara, que fue El famoso neurocirujano, gringo, el famoso claro, gringo, neurocirujano, que que estaba en ese después momento en fue, la academia. claro, que fue presidente, fue director, perdón, jefe de neurocirugía del Hospital Fernández, después, del Claro. Hospital de Niños pasó después al Hospital Fernández, traído de la mano de Carrea. Carrea también otro neurocirujano muy importante para el hospital, por las cosas que dijo, por ejemplo, algo que dijo Carrea, que seguramente lo sabrás vos porque es algo referido al trauma, que hace 60 años dijo que si bien los traumatismos de cráneo eran patología claramente menor, porque por lo general no tenía ninguna repercusión, que como nosotros decimos los chichones que se pegan los chicos, dijo, pero estamos viendo tantos que debemos tener alguna actitud preventiva. Y lo dijo hace 60 años. Sí, 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 sí. Bueno, va a pensar que Carrea fue, digamos, quien trajo el primer tomógrafo, Exactamente. quien Que generó. tampoco le dieron mucha bolilla cuando trajo el primer tomógrafo. Sí, No, no, claro. impresionante. Las cosas que hizo Carrea fueron impresionantes. Además, Sí, sí. además fue, digamos, alguno de los que participó en los inicios de la Universidad Austral, ¿no? En los inicios de Fleni, perdón. De Fleni, bueno, Fleni, si vos viste, vos sabés que Fleni es fundación de Liga Lucha de Enfermedad Neurológica Infantil, esa es la sigla Claro, de. claro. Estaba en la calle Ayacucho, primero Ayacucho y Libertador, ahí donde tenía el primer Exactamente. tomógrafo, después se fueron. Exactamente, nosotros íbamos como residentes a hacer la tomografía Claro, ahí. claro, Sí, ¿te me acordás? acuerdo. Yo Me recuerdo porque acuerdo. cuando yo era residente, vi la primera tomografía que lo hizo una empresa que se llamaba EMI, por eso el tomógrafo se llamaba EMI Scan, EMI sin H, ¿no? EMI Sí, Scan, que era la misma que la que hacía las grabaciones de los Beatles. de los discos. Claro, la EMI. Claro, de los discos, Sí, sí. exactamente. Y de los discos, qué viejo, ¿no? De los vinilos, como les De digo. los vinilos, de discos vinilos, claro. Sí, es verdad. Pero, digamos, Pablo, claro, Carrea fue también Sí, un prócer, ¿no? Un prócer para todos nosotros, Pablo, sobre todo por lo que sí. significó después Fleni, ¿no? Pablo y Jorge, a ver si en un minutito podemos a los escuchas y, bueno, por supuesto para mí también, todo rica historia, eh, cómo tuvo el efecto rebote hacia el interior del país? O sea, cómo fue este grupo de residentes, la, 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 la creación de tan importante de la residencia que ustedes siempre dan eh, trascendencia a esa capacitación que, según mi criterio, debería ser obligatoria. ¿Cómo lo ven ustedes hacia el interior de la Argentina, el hospital de niños y residentes que se hayan destacado en el interior? En una breve síntesis, si Bueno, es que se puede. sí, claro. En un momento el hospital de niños y otros hospitales de la ciudad eran referentes para todo el país y venían formándose
de todo el resto de las provincias. Y sigue siendo así, que vienen a formarse y después vuelven a sus ciudades natales y desarrollan. Y eso en un momento fue muy importante, como pocos centros formativos, y ahora por suerte... no, hay muchos centros, además que se siguen formando en el hospital, hay muchos centros formativos en distintos lugares del país, con ciudades muy importantes que también forman sus propios residentes, pero también con un ida y vuelta importante. Y otra cosa muy importante para la residencia fue y es el intercambio que tenemos con distintos países también. Nosotros formamos residentes que rotan afuera del país y recibimos gente de otros países, no solo de Latinoamérica, sino de España, también muchos que intercambian con nosotros y eso le da mucha riqueza a la profesión. Eh, pero, pero sí, muchos tenemos la suerte, por ejemplo, en terapia intensiva, que es lo que más trabajaba yo, de tener ahora en todo el país ex médicos que estuvieron rotando con nosotros, y unos hicieron la residencia, o por lo menos rotando, y se formaron y fueron formando centros en otros lugares del país. Más allá que desde el 87 también está el Hospital Garrahan con una formación de residencia muy importante también, y con el Lizalde y otros centros de la ciudad se formaron muchos médicos que no son tan jóvenes ya, o sea que tienen muchos años de formación y crearon muchas terapias en todo el país, por ejemplo, y de las otras especialidades pasa igual. Y Sí, tenemos Pablo, muchos, ahora ocupamos tenemos estos muchos, últimos... Sí. no, no digo, tenemos muchos médicos formados que se hayan ido al exterior y no hayan vuelto, que estén formando gente afuera. Muchos, muchos. Sí, es por épocas, pero muchos de nuestros médicos se fueron formando y se fueron a otros países, a decir, desarrollaron en forma muy importante. De hecho, dentro de los eventos que tenemos para estos 150 años, la parte académica o científica es unas jornadas. Nosotros tenemos jornadas cada 3 años en el hospital, la habíamos hecho el año pasado, pero bueno, este año decidimos hacer otra y la consigna era que en cada mesa, o en cada mesa que se va a dar, venga un médico que se haya formado con nosotros, que esté trabajando en el exterior y que y que se haya formado, hecho la residencia con nosotros. ¿Sí? Tenemos médicos amigos nuestros que van a venir de España, de Canadá, de Estados Unidos, tienen cargos muy altos, un desarrollo muy importante y van a venir a estar con nosotros. Sí, sí, muchos. Y en Sí, esta Pablo, época, a mí me parece que sí, eso es importante, ¿no? Lo que pasa es que, claro, por ahí la gente que no conoce no sabe la trascendencia que el hospital tiene, ha tenido y tiene, digamos, en la medicina argentina como ente, como generador de conocimiento, ¿no? Generador de conocimiento de todo punto de vista. Y lo que te quería preguntar ahora es cómo está el hospital ahora. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen? Yo sé que, porque lo hablamos con Fernán, que el hospital ha tenido una serie de desarrollos, que están desarrollando cosas, cosas que tienen que ver con la informatización, cosas que tienen que ver con la gestión, cosas que tienen que ver con la atención de los pacientes, con algunas cosas nuevas que están inaugurando. ¿Por qué no nos haces un pequeño... sí, el hospital, alineados con el Ministerio de Salud, bueno, yo sé que tuvieron con Fernán Quirós hace poquito, bueno, alineados a eso se desarrolló la informatización y la digitalización de todo el hospital, que parece algo fácil en esta época de la vida, pero es un hospital que tiene 129 años y los pabellones y los muros son de 129 años, de construcciones muy anchas, de mucha roca, así que fue una tarea que nos tardamos casi 6 meses en lograr la conectividad a todo el hospital por red. Ya lo logramos, conseguimos con las computadoras que necesitamos también para conectarnos y este año el proceso es de la migración de imágenes y del laboratorio central a el programa de sistema de gestión hospitalaria. Para una segunda etapa el año que viene terminar con la historia clínica digital y informatizar todo el hospital. La idea es no tener que utilizar papel para ningún proceso a fin del año que viene, a fin del 27. Y estamos en camino de eso. Eso por un lado.
Por otro lado, tenemos, como dije al principio, nosotros somos de 1896 y muchos de los pabellones son de 1900 cortitos, entonces había que transformar el hospital, había algunos pabellones que teníamos que hacer nuevos, se está empezando este año en octubre o cuando termine la época invernal nuestra de los cuadros respiratorios, vamos a remodelar un pabellón de 3.000 metros cuadrados que tienen 4 salas de clínica y la unidad 3 respiratorio, volvemos siempre a respiratorio, donde está ubicada la unidad 3 respiratorio, una obra que va a durar 2 años más o menos, para usar y utilizar las salas de clínica que se habían hecho hace 100 años, con un diseño y un pensamiento totalmente distinto, a un sistema mucho más moderno de habitaciones individuales, porque por el otro lado también cambió el paciente que atendemos nosotros. Nosotros, por ejemplo, cuando yo entré al hospital hace 35 años, el paciente más frecuente era el lactante o en los primeros años de vida que tenía cuadros estivales, de diarrea en verano y de bronquiolitis en invierno, y ahora no pasa, si ahora son pacientes más grandes que tienen enfermedades crónicas muy complejas, que necesitan otro tipo de cuidado, otro tipo de aislamiento. Bueno, esto se va a desarrollar en una unidad nueva que va a tener 60 camas de ese tipo, de tener habitaciones individuales para estos pacientes. Por otro lado, estamos para el año que viene también la creación, la remodelación de un área de laboratorio central. La idea es centralizar el hospital, que cada cosa esté centralizada, que no esté dividida en partes. Nosotros tenemos muchas unidades que fueron desarrollando laboratorios propios, con una tecnología muy avanzada, con profesionales que manejan increíblemente estos aparatos, que hacen estudios genómicos, bueno, pero la idea es tener un pabellón nuevo que estén todos juntos, que los laboratorios estén todos juntos, así es mucho más fácil para el proceso del hospital y para los pacientes que no estén recorriendo el hospital buscando el Sí, porque laboratorio. además, fíjate vos que hoy se puede tener un remoto, digamos una pantalla remota Tal en cual. el servicio con el laboratorio, que da lo mismo tener el laboratorio al lado, ¿no? Y esta No, tal cosa que cual. antes había medio del feudo, ¿no? Este feudo enemigo, No, las dudas. claro, tal cual. Se pueden ver los extendidos de sangre, los pueden ver en pantalla de alta fidelidad y el Claro, hematólogo puede diagnosticar exactamente lo mismo que mirando por el microscopio. Esto está claro, ya está demostrado. Y por otro lado, esto es la parte edilicia o de informatización. Y por otro lado, en este mismo sentido, estos 2 años estamos haciendo el proceso de cuidados progresivos. Yo sé que Fernando cuando habló de los cuidados progresivos en toda la ciudad de Buenos Aires, del nivel sí, 1 sí, al nivel sí. 3. Bueno, dentro del hospital, que somos nivel 3 también podemos hacer cuidados progresivos para que el paciente esté internado de acuerdo a la complejidad de la patología que tenga, no de la patología en sí. Para los que Claro, no tal cual. conocen mucho, los pacientes se internan en unidades quirúrgicas, unidades de cirugía general, traumatológica, neurocirugía o clínica. El concepto más moderno es que los pacientes se internan por la calidad de complejidad, no por la patología. Obvio, tal cual, Y sí, eso es sí. mucho mejor porque bueno, es mejor por los procesos. Así que bueno, estos 2 años también vamos a estar trabajando en eso para terminar en 2 años con los edificios nuevos y con el cuidado progresivo en el hospital. Bueno, contanos un poquito, ya estamos terminando, así que contanos un poquito dónde está la dirección del hospital y por qué está ahí. ¿Dónde está la dirección del hospital? Está bueno, muy cerquita de la entrada de Gallo, 1330, y cerquita estaba la dirección, que en la idea era la primera biblioteca que tuvo el hospital, que es de 1902, hace más o menos 20 años, 20 años justo. Se hizo una biblioteca nueva, más moderna, en el pabellón Pirovano, el que era de cirugía. Bueno, se hizo una estructura más moderna y pasó la biblioteca ahí y la dirección se remodeló, se intervino muy poco en la biblioteca y está ahí. O sea, tengo la suerte de estar con los libros franceses de toda esta gente. No bien para mi alergia, Sí, no, es un pero tema. es un tema para la alergia, pero está y es muy lindo, primero porque nosotros nos gusta que la gente venga a la dirección. Y es importante porque mucha gente que hace muchos años que está en el hospital que no conocía la dirección. Y a nosotros nos encanta porque es de todo, nosotros estamos de paso ahí en la dirección. Así que nos gusta y la gente que viene de afuera también, cuando entra en la dirección se queda sorprendida porque están
la vieja biblioteca. Muy linda, así que el que quiera venir, obviamente, invitado. Sí. Pablo y Jorge, por lo menos para mí, para cerrar, y después le dejo el cierre a Jorge, eh, que en 10 segundos, 15, porque sé que por ahí en otro programa te podemos invitar luego del 30 de abril, eh, ¿cómo estás viendo el recurso humano aparte del médico, es decir, digamos, como cabecera del mismo, la enfermería, etcétera? El recurso humano es lo más importante, obviamente, del hospital, claramente. Eh, y tenemos trabajando a veces con mucha ingeniería para redistribuir los cupos. Nosotros tenemos 2.360 empleados, el hospital tiene 2.360, cuales la mitad son médicos y la mitad son no médicos, enfermeros, administrativos, servicios generales. eh, y bueno, hay que seguir trabajando para incorporar sobre todo la parte no médica. Pablo, nos queda un Lograríamos, minuto. Nos queda un minuto y me Sí, parece que estaría sí. bueno que hablaras dos palabras sobre el museo que están preparando, lo que están haciendo con el acervo cultural que el hospital tenía. Bueno, también como el hospital, cada uno tenía en su lugar, en sus casitas, tenía guardado un montón de material histórico. Lo que pensamos el año pasado, y bueno, invitamos también a Jorge, que le gusta todas esas cosas de los museos, a trabajar y pensar en un museo con una muestra permanente y una muestra temporal de acuerdo a las especialidades. Está desarrollado con un museólogo que tenemos, Javier Pizarro, que es un Claro. entusiasta muy importante. La idea es en este fin de año inaugurar el Museo del Hospital de Niños, que va a ser en el Pabellón Pirovano también. Contá que está Eh, el acta de nacimiento de quién. Tenemos sí, el acta de nacimiento de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo vivía a 3 cuadras del hospital. Aníbal Carmelo Troilo. Aníbal, sí, y otro, Aníbal Antonio Carmelo, me parece que tiene 3 nombres, pero Carmelo era seguro. Bueno, sí, sí, se bautizó en el hospital, tenemos el libro de actas y capaz que logramos conseguir algún bandoneón para hacer de Troilo para hacer algún acto con algún músico que venga a tocar. También tenemos eso, sí. Tenemos cosas muy daguerrotipos, tenemos cuadros de Ricardo. Antes se pintaban los directores, se pintaban los cuadros, así que tenemos cuadros de Ricardo Gutiérrez de Árraga. Sí, Y tenemos la un montón libreta de cosas. telefónica, y la libreta telefónica. La libreta telefónica, eso sabe porque Jorge viene varias veces a la dirección y le muestro todo lo que vamos consiguiendo. La libreta telefónica con tres números. De toda la libreta telefónica de la primera libreta telefónica del hospital, que tenían 3 números, nada más. Sí, sí, tenemos bueno, piedras de los techos, baldosas, tenemos todo de la primer sede y instrumentos que utilizaban los médicos y los cirujanos de esa época que son re interesantes. Sí. Bueno, Pablo, por mi parte, muchas gracias. La verdad es que es un No, placer, como siempre, charlar con vos. Miguel, haces el cierre y nos vamos. bueno, gracias a ustedes. Pablo y Jorge, muchísimas gracias. Si tu agenda lo permite, Pablo, te esperamos después del 30 de abril, si Cuando ustedes quieran, ningún problema. nos Gracias a contás que... ustedes. Como Bueno, diría mi abuela, ya va para los 151 después del 30, ¿no? Claro. La mía también decía lo mismo. La tuya decía lo mismo. Sí. Bueno, gracias, gracias nos vamos. Pablo, Muchas gracias gracias. por todo. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego. Abrazo grande. Igualmente.